Hoy en Totana Noticias hablamos con el portavoz de Ganar Totana, Pedro José Sánchez, en esta selección de entrevistas a los diferentes portavoces que conforman también parte del equipo de gobierno. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Michelle. Bueno, Pedro José, ¿qué tal todo después de las elecciones, de esos resultados obtenidos con los que seguís ahí presentes formando parte, ¿no?, del ayuntamiento? Bueno, una sensación agridulce si repasamos desde el momento de las elecciones, ¿no? Porque nosotros también nos presentábamos a estas elecciones con incertidumbre, porque no hay que olvidar que nuestra figura principal, Juan José Cánovas, pues lamentablemente lo perdimos hace un año y medio en aquel entonces. Y claro, nos presentábamos para reivindicar todo el legado y el proyecto que él había dejado y también las nuevas figuras que estábamos ahí. Por una parte, el resultado fue bastante bueno porque hemos conseguido el mejor resultado de la historia para Izquierda Unida, 3.800 votos. Mantenemos esos 6 concejales que ya teníamos en el pleno durante las 2 últimas legislaturas, pero bueno, claro, una sensación agridulce porque a pesar de que tenga un buen resultado, si no es suficiente para formar gobierno, pues entonces no puedes conseguir los objetivos que buscas. Entonces, pues bueno, una sensación agridulce. Sin embargo, pues bueno, ya vemos que un poco esta ola de un poco de cambio de ciclo político ha afectado a más municipios, y en cualquier caso lo que sí tenemos es fuerza y convicción para decir que, oye, hemos tenido más respaldo que antes y por tanto pues lo que nos toca desde nuestra posición como principal partido de la oposición es hacer nuestra labor, intentar que se hagan las cosas como nosotros creemos y fiscalizar al equipo de gobierno. Ese va a ser vuestro trabajo a seguir en estos próximos 4 años de legislatura, ¿no?, desde la oposición. Sí, efectivamente. Nosotros al final lo que vamos a buscar, si nos presentábamos a las elecciones para llevar a cabo una agenda desde el gobierno, pues ahora tenemos que intentar que esos objetivos se consigan, pero bueno, intentando convencer a los demás desde la oposición, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros partimos de la convicción de que nuestro programa, cómo enfocamos los problemas que tiene el municipio de Totana, realmente es el enfoque correcto. Venimos de 8 años en el gobierno, venimos de conocer desde dentro los problemas reales que tiene el municipio, también las duras soluciones que hay que aplicar para que nuestro pueblo pueda avanzar. Y desde luego, pues como estamos convencidos de que tenemos el programa más realista para que Totana salga adelante, vamos a intentar pues convencer de todas las maneras posibles. Ya en estos pocos meses de nueva legislatura hemos conseguido algo tan importante como que el CTA sea considerado como un espacio musealizable, algo que hemos perseguido durante muchos años, y esa es la labor que vamos a seguir haciendo, intentar que esos pasos se vayan dando, convencer del por qué nosotros planteábamos esos objetivos, y yo estoy seguro que al final la realidad y el sentido común se impondrán en la mayoría de casos. Y Pedro José, como no nos hemos visto después de todas las elecciones, de todo esto, cuéntame, ¿qué balance realizarías de estos 8 años, ¿no?, como han sido formando parte, o sea, siendo el equipo de gobierno? Bueno, estos 8 años, yo formé parte solo de los 4 últimos, pero si algo puede resumir los 8 años que tanto Ganar Totana como el Partido Socialista en un inicio y luego Ganar Totana en solitario, pero también con apoyo puntual del Partido Socialista en algunas cuestiones, es que han sido los 8 años en los que de verdad hemos podido coger nuestro municipio y reflotarlo y sacarlo adelante. No hay que olvidar lo que pasaba hace 8 años en nuestro ayuntamiento. Hace 8 años no solo hablamos de esas deudas millonarias que se tenían con Mancomunidad de Canales Delta y Villa, hablábamos de que había una huelga de trabajadores de la basura porque se le debían 2 años de contrato, 3,5 millones de euros a la concesionaria de los servicios. Estamos hablando de que muchas pequeñas empresas de Totana, el ayuntamiento les debía hasta 50.000, 60.000 euros, una orden de facturas de hasta 1 año y medio en algunos casos, y el pueblo está totalmente paralizado y sin rumbo. Lo que se ha hecho estos 8 años, pues no sin tener que tomar medidas duras, ha sido poder refinanciar a través del Ministerio la mayor parte de todas esas deudas para que poco a poco el pueblo de Totana las pueda ir pagando, pero sin renunciar a los servicios básicos y que el ayuntamiento y todos los servicios puedan funcionar, e ir pagando las más urgentes, empezando por el pago a los pequeños proveedores de aquí del municipio, que se les debía tanto dinero, pagar al Tevilla, pagar a la basura, y todo esto, este pago de al final son casi 30 millones lo que se ha ido pagando si uno hace la suma. Es lo que se ha hecho estos 8 años, pero sin estos 8 años de gobierno y sin la trayectoria que hemos mantenido no podríamos hablar de cierta normalidad
en esta legislatura para llevar a cabo los retos que tiene el ayuntamiento. Es decir, la situación es radicalmente distinta a la que había en 2015. Ya que lo has mencionado, Tahivilla, el servicio de agua, ¿qué nos puede decir de la situación actual? Bueno, en este caso nosotros siempre hemos llevado por bandera desde hace algunos años que el reflotar la economía de Totana pasaba necesariamente por hacer un replanteamiento a todos los niveles del funcionamiento del servicio de agua. Aquí no solo estamos hablando del modelo de gestión que tenemos en el servicio, sino que también estamos hablando del porcentaje de inversiones, de las totales que tenemos, que dedicamos a las redes y a corregir las pérdidas y todas estas cuestiones, y también poner la atención en este servicio. Entonces, por ejemplo, ha sido clave que el ayuntamiento se pusiera al día con el Tahivilla, es decir, que no se le debieran esos 8 millones de euros para que el Tahivilla pueda plantear proyectos en Totana. Tú imagínate una entidad de su tamaño, si se le deben 8 millones de euros no va a plantear nada en el municipio. Lógicamente va a decir, oiga, usted págueme primero y después negociamos. Después ya vemos. Sí. Claro, entonces eso también ha hecho que proyectos como los que ya se han anunciado, pero que se llevan mucho tiempo trabajando, como el depósito en los huertos, que podrá corregir muchos problemas, pero otros también, como hacer el ramal por la Ñorica para que haya un depósito nuevo para el paretón y el reguero, nos puede ahorrar muchos problemas. ¿Por qué? Porque ahora mismo los huertos, el paretón, el reguero se abastecen con depósitos a los que el agua llega a través de bombas. Cuando esas bombas fallan no hay agua para toda la pedanía. Y es lo que ha pasado este verano muchas veces y lo que ha pasado también en invierno en el reguero hace un año y poco, y volvió a pasar también algo hace unos meses. Entonces, todas estas medidas son las que hay que llevar a cabo. Es decir, si tú estás al día con una entidad que te puede ayudar, tú vas a mejorar el servicio y vas a ahorrar electricidad porque no necesitas esas bombas. Pero es que además, si tú inviertes en tus redes, si tú haces que tengamos menos pérdidas, también repercute positivamente en la economía del municipio, porque menos dinero, o sea, recaudas más dinero. No es que ahora estemos en pérdidas, pero sí que estamos dejando de recaudar, lo que se decía, 1,5 millones de euros más o menos en torno. Entonces también hay que replantear el servicio y decir, aquí necesitamos implantar una tecnología, externalizar ciertas cosas para que mantengamos un servicio que tiene que ser siempre público. Tenemos que mantener la empresa pública de nuestro servicio de aguas para que nosotros tengamos el control, pero sí que tenemos que permitir que se hagan esas inversiones que con medios propios no podemos hacer. Otro de los temas que querías tratar en esta entrevista era la ordenanza de ganadería, otro sector imprescindible también en nuestro municipio y en la región, ¿no? Sí, un sector imprescindible, pero del que también tenemos que ser conscientes de que el territorio funciona siempre con un equilibrio y con un balance. Esta ordenanza de ganadería que se está trabajando en los inicios de esta legislatura y a finales de la anterior pretendía dos cosas. La primera cosa que pretendía esta ordenanza de ganadería es que, a petición de muchos vecinos de las mismas pedanías, del Reguero, del Éboro, etcétera, que no se permitiera que cerca de las viviendas se pudieran poner nuevas instalaciones, es decir, pues todos sabemos las molestias que acarrean. Lo que supone. Efectivamente, entonces si tú eres vecino de la pedanía, pues no quieres que venga alguien de fuera a ponerte una instalación de ese tipo, pues tú eres quien está viviendo la pedanía, quien la está manteniendo y quien la está cuidando. Pero a la vez, esa ordenanza lo que también tenía que conseguir, y lo que se incluye en sus disposiciones transitorias, es que todos los ganaderos de Totana, es decir, todo el que tenga una explotación ganadera, su nave con su ganado y su rega, que todas esas personas pudieran tener su licencia de actividad en regla, que es algo que hasta ahora no han podido tener la mayoría de ellos, y que además de tener la licencia de actividad tengan posibilidad de ampliación. Es decir, la ordenanza hace dos cosas, o pretende hacer dos cosas como la planteamos nosotros. Dar privilegio a todos los ganaderos de Totana, todos los que ya hay y tienen su rega y están funcionando, y poner más barreras a cualquiera que pueda venir de fuera para que no pueda ponerse al lado de una vivienda del campo, porque tenemos que proteger también a nuestros vecinos y las pedanías. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Se pretendió llevar la ordenanza al pasado pleno, pero la tumbamos en las comisiones informativas porque no incluía esta distancia a las viviendas de los vecinos. Entonces nosotros consideramos que es algo que ya se ha trabajado con los vecinos, que ellos mismos lo han pedido, y ahora mismo pues tienen que ser los propios vecinos los que se lo reclamen al equipo de gobierno. Esa es la situación actual, ¿no? Sí. Y hablando de situaciones actuales, de toda la actualidad de nuestro municipio, el rally no se celebró este pasado fin de semana. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Bueno, la opinión de cómo han sucedido las cosas, porque una prueba... lo que supone, ¿no?, para nuestro municipio esa prueba. Claro, primero la cancelación ya supone un agravio muy grande para nuestro municipio, porque en primer lugar no ha cambiado ninguna normativa, ni hay ninguna base legal distinta a la que había el año pasado, lo que había hace 2, 3, 4, 5 años, que es cuando siempre se ha realizado la prueba.
siempre teníamos como ese informe negativo, o más bien negativo, diciendo que no le gustaba la prueba de medio natural, pero espectáculos públicos siempre autorizaba la prueba. Para mí lo lamentable de este año no es tanto que también que se haya cancelado la prueba, sino las circunstancias en las que se ha cancelado, que nadie las puede entender. Es decir, ¿cómo es posible que se mantenga un trámite y se inste y se haga todo en regla al respecto de una prueba por parte de unos departamentos de la comunidad autónoma? Es decir, Turismo y Deporte están apoyando esta prueba, tienen que presentar los del Automóvil Club 2 meses antes toda la documentación, y cuando está todo preparado para realizar la prueba, de repente llega un informe negativo, y ese informe negativo se respalda por espectáculos públicos prohibiendo la prueba, pero la prohíbe a un día de su celebración y cuando todo está preparado, cuando todo el mundo está ya en los hoteles, los que nos visitan de fuera han pagado sus seguros. Es decir, estamos hablando de cuantías económicas y de pérdidas enormes para el Automóvil Club, que es al final el que figura como responsable y el principal afectado. Entonces, aquí alguien tiene que aclarar algo y tiene que ser la comunidad autónoma. Esto ni es cosa del ayuntamiento, ni es cosa del Automóvil Club, ni es cosa de nada, pero desde hace mucho tiempo hay dos posturas enfrentadas dentro de la comunidad entre eliminar el rally y promover el rally. Entonces, lo que tienen que hacer es aclararse y no dar lugar a lo que se ha dado lugar este año, que es lo más esperpéntico que ha podido pasar, cancelarla una hora del inicio de la prueba. Entonces, yo creo que aquí se tienen que depurar responsabilidades y esas responsabilidades tienen que ir acompañadas de una indemnización al Automóvil Club, que es quien tendrá que asumir este tipo de gastos. Y desde luego lo que tienen que aclarar es si la prueba podrá continuar en futuros años, qué medidas habrá que tomar, o decir las cosas claras al pueblo, que al final es lo que también nosotros creemos que hace bastante falta. Esa transparencia, ¿verdad? Sí. Pedro José, y se acercan ya al final de año, ¿no?, los presupuestos municipales 2024. ¿Cuál va a ser vuestra aportación para su aprobación? Bueno, al final nuestras aportaciones van a ser siempre las mismas. Nosotros machacamos con los mismos temas y vamos a ir por ahí. Lo que sí que nos hubiese gustado este año, y lo hemos dicho muchas veces, es que se hubiesen aprobado unos presupuestos 2023 para que por lo menos estos últimos meses de año hubiésemos podido aprovechar todo ese crédito que no se ha podido aprovechar de otra manera con un presupuesto en vigor. Y luego, si había que trabajar un presupuesto del 24, haberlo hecho, porque los informes del Ministerio están desde mayo, es decir, desde ese momento se podía haber trabajado un presupuesto. Ahora mismo trabajamos un presupuesto del 24 un poco con poco tiempo, porque ya en el pasado pleno nosotros preguntábamos, oye, ¿qué pasa con el presupuesto? Y a la semana siguiente es cuando se empieza con el presupuesto, ¿no? No creo que sea por efecto de las preguntas, como se dicen algunas veces, pero sí que creo que nos ha quedado muy poco tiempo de margen. ¿Qué aportaciones vamos a hacer nosotros? Vamos a insistir en lo mismo, en que se sigan las inversiones en el servicio de agua, que sobre todo también se ponga en marcha, en este sentido, el servicio de agua, dos cosas. Primero, que se replique el modelo de obra que se hizo en la Ñorica para hacer control y telemetría de las redes para detectar fugas y pérdidas en otra zona de Totana, cualquiera que sea de ellas, y también que se ponga en marcha para el año que viene una mesa en la que se decida el modelo de gestión del servicio. Es decir, al final estamos hablando de dos opciones: o concurrimos a una empresa mixta en la que el ayuntamiento tenga la mayor parte de la participación y por tanto sea eminentemente público, o lo que preparamos es un contrato por el cual una empresa va a encargarse de intentar mejorar el rendimiento de todas nuestras redes, y lo que va a recibir la empresa a cambio es que todo ese dinero que va a recaudar el ayuntamiento de diferencia durante los años de gestión del contrato lo va a recibir la empresa. Pero el ayuntamiento, eso sí, a cambio de no va a aportar ningún euro más, lo que recibe cuando ese contrato finalice es unas redes totalmente saneadas con un rendimiento que podría rondar el 80 o el 90% y ese 1,5 millones de euros más que recaudamos. Es decir, vamos a plantear también sobre todo cosas que ayuden fiscalmente a que el ayuntamiento se sostenga y a que las inversiones se mantengan donde tienen que estar. También que el museo de la ciudad tenemos que dar los pasos pertinentes para la musealización, hacer la adaptación y las obras pertinentes, que las piezas que ahora mismo estamos guardando en la Bastida puedan ser expuestas tal como se planteó y por tanto también ahorremos ese dinero anualmente, y sobre todo que los programas sociales, en la medida de lo posible, sea a través del presupuesto de remanentes de tesorería, se mantengan, porque es lo que ha movido el tejido social en este municipio. Mantener a las asociaciones que puedan hacer eventos ha sido lo que ha hecho que mucha gente después de la pandemia tenga ilusión también en hacer cosas en Totana, y creo que también es un punto fundamental, además de muchos otros que iremos desglosando en el futuro. A nivel nacional el panorama está un poco la cosa agitado, complicada. Sí. Una amnistía, esa investidura de Pedro Sánchez, cuéntanos cuál es.
Bueno, ¿Qué consideras tú que está pasando mi actualmente? opinión del asunto, pero no solo de la amnistía y de la investidura, de si invisten a Pedro Sánchez o no, es que hemos perdido mucha capacidad de poder hablar de cualquier cosa y de poder reflexionar, ¿no? Creo que los medios de comunicación nacionales, no me refiero tan a las noticias ni a los locales, condicionan mucho nuestra opinión antes de que podamos escuchar la valoración del contrario. Es decir, nosotros ya vamos con una idea fija a enfrentarnos a un tema y eso impide, sobre todo en una democracia, que podamos hablar incluso de lo que no nos gusta, porque yo creo que te podrás imaginar que a nadie de Totana nos gusta que unas personas que en este caso se rebelaron contra el Estado tengan una amnistía, pero creo que hasta de ese tipo de cosas tenemos que hablar. Hay que recordar que el espíritu de la transición en el 77 fue el perdón entre partes que estaban totalmente enfrentadas y que eran irreconciliables, como eran los funcionarios franquistas y todos los que habían participado en el régimen y todos los que estaban condenados por el régimen y represaliados. A todos ellos se les concedió una amnistía porque había que montar algo nuevo, había que hacer un proyecto de país. Y fue duro, sobre todo para los republicanos y la gente que había luchado por la democracia, ver cómo amnistiaban a la gente que la había torturado, pero hubo que hacerlo y ahí el PC, por ejemplo, tragó con ello. Y creo que al final un conflicto tan gordo como el que ha pasado en Cataluña, no tenemos que olvidar que no es cosa de un loco, es que había 2 millones de personas detrás, entonces son 2 millones de españoles. Yo creo que al final hay que saber hablar de cualquier tema, hay que estar dispuesto en democracia a cualquier cosa, pero yo creo que para hacer una valoración lo que hemos perdido mucho es la capacidad de poder escuchar al otro. Y nos le instigan cada día, ya nos dan los argumentos mascados en los periódicos. Pedro Sánchez traiciona a España o Feijóo hace esta cosa. Nos quedamos con el titular e intentamos polarizarnos y separarnos entre nosotros cuando en realidad tenemos en común muchas más cosas de las que creemos. Y a nivel municipal, ¿qué balance realizarías de estos primeros meses del equipo de gobierno por el Partido Popular? Bueno, yo ya lo hice en los 100 días y lo mantengo. Creo que, aunque se pretenda esconder, hemos dado pasos atrás como los cangrejos en muchas cosas. Y se ve en el día a día. Primero es transparencia con los grupos políticos, porque la mayoría de asuntos no se consultan con nosotros, es decir, se consultan en algunas juntas de portavoces asuntos triviales, pero luego asuntos grandes de calado, como por ejemplo era el proyecto del 2% cultural, pues envió un proyecto sin que los grupos políticos supiéramos qué proyecto era ni pudiéramos participar en el proceso. Estas cosas son en las que hemos involucionado en la información que se le da al ciudadano. Parece una tontería, pero a través de redes sociales antes el ciudadano estaba informado hasta de qué losa reparaba el almacén municipal y ahora no. Y creo que en muchos sentidos el equipo de gobierno municipal todavía en estos primeros meses no se ha hecho con muchas de las cosas y de las tareas que tiene por delante y le está costando y se ve en el día a día. Rescinden contratos y luego se plantean si volver a sacarlos a licitación, hacen modificaciones de proyectos en obras que al final no dan el resultado que se pretende, no saben si dar información o no a la oposición. Yo creo que el balance es claro y es que todavía les falta adaptarse al ser un gobierno. Y aparte, todo lo que hemos visto estos meses es intentar culpar de todo al gobierno anterior, decir, no, todo lo que me encuentro mal ha sido por culpa de los otros, pero si me encuentro algo bien, eso sí, pues mérito mío. Entonces, tampoco creo que sea la manera. Y sobre todo lo que se ha encontrado este equipo de gobierno, y algo que hemos advertido siempre, es que las cuentas y el balance fiscal del ayuntamiento no es el que nos gustaría. Y siempre, desde hace muchos años, ha estado pendiente aplicar medidas para que realmente podamos nosotros asumir los retos económicos que tiene Totana. Ellos, cuando han estado en la oposición, han bloqueado cualquier propuesta. Ahora, cuando están en el gobierno, se dan cuenta, después de decir ellos mismos que no subirán las tasas, todo esto tal y cual, que tienen que hacerlo. Entonces, esa incongruencia, igual que las retribuciones que se han aplicado y todas esas cosas, es algo que yo creo que más que a nivel político, yo creo que la ciudadanía también tiene que saber ver y hacer un tirón de orejas, porque tú no puedes decir una cosa y luego hacer la contraria. Eso no se puede entender, y si la haces tienes que explicar por qué la has hecho. Y si no hay ni una cosa ni otra, pues está claro que no llevamos un buen rumbo en ese sentido. Pues Pedro José, hasta aquí la entrevista de hoy. Si quieres aprovechar para lanzar un último mensaje a todos los totaneros y totaneras. Bueno, no, el último mensaje, habrá muchos más de este tipo, pero yo lo que les quiero decir, sobre todo a las personas, tanto las que confiaron en nosotros como las que no, pero de alguna manera nos veían con buenos ojos, pues decirles que seguimos siendo 6 personas dentro del pleno municipal. Nosotros vamos a seguir
haciendo nuestro trabajo tal como lo teníamos planteado para estos 4 años. Nuestra posición, eso sí, es distinta, pero intentaremos que todas las cosas por las que hemos luchado y que hemos defendido estos años pues se vayan aplicando, y sobre todo de una manera más pedagógica, convenciendo al resto de grupos políticos. Y desde luego lo que controlaremos es que nuestro ayuntamiento y nuestro pueblo, que es lo que todos queremos, pues sea bien gobernado, porque los aciertos, al fin y al cabo, aunque seamos de partidos distintos del gobierno, serán nuestros aciertos. Para ahí tenemos que estar nosotros, para recordar cuál es la manera de acertar. Pues muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, ha sido un placer, y ya sabes que aquí está nuestro medio para cualquier cosa que necesites. Muchísimas gracias a ti y a toda la noticia. Gracias.